Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy justamente de las anualidades, ¿ok? La razón por la que vamos a hablar de anualidades es porque las anualidades son un producto que nosotros como agentes de seguros con licencia tenemos la capacidad y la autorización para vender, ¿ok? Existen distintos tipos de anualidades. Algunos los podemos vender, aquellos que son fijos o indexados, ¿ok? Las que no podemos vender son las anualidades variables a riesgo, ¿ok? Porque no tenemos esa licencia. Sin embargo, con la nuestra podemos ofrecer a nuestros clientes la garantía y la seguridad de tener la totalidad o parte de sus cuentas de retiro en una cuenta donde ellos estén protegidos contra aquellos años en los que puedan haber correcciones de mercado y donde ellos estén a riesgo de perder dinero, ¿ok? Antes que nada, déjame compartir con ustedes un video que explicar de manera muy sencilla cómo funcionan las anualidades que nosotros podemos ofrecer, ¿ok? Entonces, se los pongo para que ustedes lo disfruten. Parece que hacer planes para el retiro era más sencillo. Generalmente tus papás y abuelos trabajaban para la misma compañía toda su vida y al retirarse les daban una pensión que seguía proporcionándoles un ingreso anual después de su retiro sin importar cuánto vivieran. Simple, ¿no? Hoy en día las pensiones están casi extintas ya que la planeación de retiro cambió del empleador al empleado. Ahora ellos son responsables de su propia pensión. Muchos trabajadores están buscando formas de recrear el flujo anual de ingreso que proporcionaban las pensiones sin tener que preocuparse de quedarse sin dinero en su retiro. Para estas personas, las anualidades son una opción atractiva. Las anualidades son un plan de inversión que generalmente ofrece seguridad para pérdidas mientras proporciona la habilidad de hacer crecer su dinero mientras parcializa su pensión, básicamente convirtiendo lo que ha acumulado en una fuente de ingresos garantizada para el resto de su vida. Existen dos formas de anualidades, variable y fija. En las anualidades variables, su capital se invierte en la bolsa y puede incrementarse o reducirse dependiendo del comportamiento del mercado. Este es un tipo de anualidad más arriesgado ya que puede perder capital si la bolsa cae, pero tiene potencial para una ganancia más alta si el comportamiento es bueno. En la anualidad fija, su tasa de interés está establecida y no cambiará aunque la bolsa lo haga. Este es el tipo de anualidad más conservadora con los resultados más predecibles. A usted se le garantiza que no perderá capital, pero su incremento será modesto. Hay un tipo especial de anualidad fija que ofrece lo mejor de ambos mundos, la seguridad de la anualidad fija tradicional y el potencial de aumento de la anualidad variable. La anualidad fija indexada, FIA por sus siglas en inglés, acreditará intereses basados en el rendimiento de ese mercado como la anualidad variable, pero establece un techo y un piso para minimizar el riesgo. El piso, usualmente alrededor del 0%, le asegurará que no se pierda capital si el mercado cae. A cambio de la seguridad del piso, también se podría establecer un techo que limitaría las ganancias que se le podrían acreditar en un tiempo determinado. Piense en una anualidad indexada como construir su rascacielos de retiro. Cuando las condiciones son buenas, se ve un mayor progreso. No hay límite de qué tan alto puede construir, solo de cuánto puede construir en un periodo determinado. Cuando las condiciones son malas, su construcción se detendrá, pero no perderá lo que progresó. Y cuando las condiciones mejoren, la construcción se reanuda. En resumen, lo más importante no es que tanto dinero pueda juntar antes de su retiro, sino la seguridad de saber que contará con él por el resto de su vida. Esa es la tranquilidad que le brindan las anualidades y que otros planes de retiro no. El Departamento de Seguros del Estado requiere que la mayoría de las aseguradoras verifiquen que la anualidad que usted elija sea adecuada para su edad, situación financiera y metas de retiro. Habiendo dicho eso, es importante trabajar con un asesor financiero en el que confíe. No todas las anualidades son iguales. Contacte a un profesional financiero de confianza para que le dé más detalles y ver si alguna anualidad se adapta a usted y a sus necesidades de retiro. Las anualidades explicadas de manera bien sencilla, ¿ok? Eso nos da una idea más o menos entonces de cómo funciona una anualidad. La anualidad básicamente funciona muy parecido a life insurance. De hecho, yo siempre digo que el life insurance, el IUL, es una anualidad que va creciendo dentro de un seguro de vida y por supuesto tiene ventajas adicionales cuando se pone dentro del seguro de vida. De lo contrario, una anualidad tiene, por eso es que tiene características muy parecidas. La primera de ellas es que ambos instrumentos están, por supuesto, protegidos por si acaso hubiese algún periodo de pérdida o alguna corrección de mercado. Las anualidades, primero que nada, tratemos de entender un poquito el concepto de las anualidades. Las anualidades simplemente son instrumentos financieros que van a permitirle a una persona ahorrar dinero para su retiro. Las anualidades no están dadas para otro fin que no sea el retiro de una persona.
¿Ok? Son instrumentos a largo plazo, son instrumentos que le permiten a una persona acumular dinero a su retiro únicamente. Es decir, yo no puedo utilizar la anualidad como utilizaría un seguro de vida en el que cual voy poniendo dinero y voy tomando ese dinero a medida que lo necesito a través de préstamos y colateralizando lo que tengo en mi cash value. En el caso de la anualidad, eso no es recomendable, ¿ok? Sobre todo porque tiene algunas limitaciones en el acceso al dinero. ¿Ok? Pero le va a proveer a la persona, dado que es una cuenta de retiro, le va a proveer a la persona un ingreso adicional a la hora que ésta, por supuesto, decida retirarse, ¿ok? Así como también le va a proteger el dinero del ahorro que esta persona está poniendo en esa anualidad, ¿ok? Y por supuesto, separándolo o evitando que sufra cualquier pérdida de mercado que pueda tener. ¿Ok? La anualidad entonces tiene dos momentos, así como cualquier instrumento financiero, no importa cómo se llame, todos tienen dos momentos. El primero es el momento de acumulación, el momento en el cual yo voy haciendo aportes o voy poniendo dinero allí, ¿ok? Y ese dinero, por supuesto, a través de los años va a ir ganando intereses. Ese es el momento de acumulación, cuando mi dinero empieza a crecer y crecer o bien por los aportes que yo voy haciendo, si es que hago aportes frecuentes, o bien con los intereses que se va ganando el instrumento, si es que estamos en un buen año y por supuesto ganamos intereses. En los años malos, donde hay pérdidas, simplemente el dinero se queda exactamente como estaba, así como lo vimos en el video, que el edificio no creció más, pero se mantuvo exactamente el mismo tamaño en el que estaba. Y al año siguiente, cuando sí hay algunos números positivos en el stock market o en los índices bursátiles, por supuesto, la anualidad entonces continúa creciendo desde el punto donde había quedado. ¿Ok? Entonces, el tipo de anualidad según los taxes. ¿Ok? Veamos un poquito por qué nosotros utilizamos y recomendamos una anualidad. ¿Ok? Sobre todo a la hora de hacer los rollovers. ¿Ok? Las anualidades, el dinero que vamos a poner en una anualidad puede provenir de dos formas. El primero, de un plan calificado. ¿Quién califica los planes? El IRS. ¿Ok? Entonces, el IRS es el que va a decir, tú puedes transferir el dinero que tienes, por ejemplo, en tu 401k a un annuity siempre y cuando ese annuity sea a nivel de taxes o viendo desde el punto de vista de los taxes, sea de la misma naturaleza que es el 401k. El 401k, como todos sabemos, es un tax deferred plan, ¿ok? Es un plan calificado por el IRS como autorizado para diferir los taxes del dinero que yo voy poniendo allí. Es decir, que yo no estoy aportando o no estoy pagando absolutamente nada de taxes sobre el dinero que estoy poniendo en mi 401k. Lo estoy dejando para que crezca, ¿ok? Tanto el dinero, tanto la semilla que yo estoy sembrando allí, como los intereses o el crecimiento de esa planta, ¿ok? Va a ser taxado en el momento en el que yo quiera empezar a hacer retiros de mi 401k. No existe manera posible de evitar los taxes de un 401k porque a lo largo de los años ese dinero no ha pagado taxes, ¿ok? Entonces, cuando el dinero viene de un plan calificado, nosotros tenemos que hacer un annuity con la misma naturaleza de ese plan calificado. Si viene de un tax deferred, entonces hacemos un annuity con un instrumento de tax deferred dentro de él, que pudiera ser, por ejemplo, el IRA, el Individual Retirement Account. ¿Ok? Si el dinero viene de una cuenta que ya pagó taxes, ¿ok? Entonces nosotros lo podemos poner de igual manera en un annuity non-qualified plan que nos va a permitir entonces que ese dinero siga creciendo, el capital ya pagó taxes, en todo caso lo que quedaría por pagar taxes en ese caso es simplemente los intereses que ese dinero se va ganando a lo largo de los años, que no lo vamos a pagar porque por eso se llama deferred annuity. No lo vamos a pagar todos los años, sino que lo vamos a pagar el tax de ese crecimiento simplemente en el momento en que empezamos a tomar dinero o en el momento de la distribución de ese dinero. ¿Ok? Por ejemplo, si yo conozco un cliente que tiene hoy día un Roth IRA y lo tiene a riesgo, yo pudiera hacer un annuity con la misma naturaleza de ese instrumento. El Roth IRA
es un instrumento donde el dinero de los aportes es after tax, ¿ok? Pero el crecimiento de ese dinero y la distribución en el futuro va a ser income tax free. O sea que yo pudiera hacer un rollover de un Roth IRA a otro Roth IRA puesto dentro de un annuity. Va a tener las mismas características a nivel de taxes, pero va a tener, por supuesto, la garantía de que mi Roth IRA no va a perder dinero. Los planes calificados permiten diferir, como lo acabamos de explicar, los taxes de los aportes y del crecimiento para ser taxados en el momento en que se van a hacer los retiros. Usualmente usado el annuity, que proviene de un qualified plan, es usualmente utilizado para hacer rollovers de planes calificados que ya existen, como por ejemplo un 401k o un IRA. ¿Ok? Si yo conozco una persona que el único plan de retiro que tiene es el 401k que le ofrece la compañía o el empleador para el cual él trabaja, entonces mi obligación es enseñarle esta estrategia que lo va a ayudar simplemente es que a lo largo de los años el dinero que él va aportando en su 401k pueda ser transferido a un annuity, no necesariamente tiene que cerrar o quitar su 401k original, él continúa haciendo aportes allí y continúa recibiendo aportes o match del dinero que aporta a través del empleador. Y por supuesto, la gran cantidad de ese 401k entonces va a estar en un annuity donde va a estar protegido para que si en algún año algún tipo de pérdida, esta persona simplemente no arriesgue su dinero ante esos años donde puede haber algún tipo de corrección. ¿Ok? Usualmente, cuando se hace un rollover para el cliente, eso no tiene absolutamente ningún costo. Es simplemente una transferencia de dinero. Yo tengo la compañía A, donde tengo el 401k. En el 401k existen tres participantes, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? El primero, por supuesto, es el patrocinante del 401k, que es el empleador, la compañía que decide abrir una cuenta de 401k para todos sus empleados. En este caso, las compañías que hacen 401k no pueden discriminar a ninguno de los empleados. Si yo tengo 60 empleados en mi compañía y quiero hacer un 401k, pues tengo que ofrecérselo a los 60 empleados. No puedo decir 40 empleados van a tener 401k, estos otros 20 no lo van a tener. El plan tiene que ser para todo el mundo. En este caso, entonces, el patrocinante del 401k, que es el que pone las reglas del 401k, cuánto dinero te voy a permitir a ti poner en ese 401k, cuánto dinero voy a hacer match yo como empleador en ese 401k. Yo puedo hacer un match como empleador del 100%, del 50%, del 20%, o simplemente ofrezco el 401k y yo simplemente digo, no puedo hacer ningún tipo de match. Ustedes si quieren pongan dinero allí y lo que pongan está dentro de un 401k, estás difiriendo los taxes en este momento, pero yo no te voy a hacer absolutamente ningún tipo de match. Eso también pudiera pasar. Entonces, en este caso, el 401k, ese digamos es el primer participante, que es el empleador. Por supuesto, después está el beneficiario. El beneficiario del 401k obviamente es el empleado, que es la persona entonces que puede poner dinero allí, que en teoría, si las condiciones son esas, pudiera estar recibiendo un match de parte del empleador, ¿ok? El beneficiario normalmente es el trabajador de la compañía que entonces se beneficia con ese match que le hace la compañía. Y por último está el tercer integrante, digamos, de esta ecuación, está por supuesto el administrador de ese dinero, que simplemente es el banco donde se va a poner ese dinero y es el banco que tiene los distintos portafolios de inversión para que en algunos casos los empleados escojan cuáles son los portafolios donde quieren tener su dinero de acuerdo a la tolerancia al riesgo que estos tengan. ¿Ok? Ahora, existe un cuarto integrante de esa ecuación, pero no participa en ese momento, y es el 401k, porque antes de que una compañía abra un 401k, tiene que ir entonces a una institución para que esta institución pida permiso o le envíe la documentación necesaria al IRS. Mira, todos estos empleados que están acá, que trabajan para esta compañía, van a diferir una porción del ingreso que tienen hoy día. Ellos van a dejar de taxar hoy lo que están poniendo allí. Autorízame tú a hacer eso. Y por eso es que
el IRS entonces lo cualifica como un plan autorizado por ellos y les permite entonces diferir los taxes. Por supuesto, el IRS va a estar pendiente de que en algún momento ellos van a empezar a cobrar los taxes del dinero que se puso allí. Y ese es el cuarto participante. ¿Cuánto dinero cobra el IRS por los taxes? Por el dinero que está allí. Pues eso depende del tax bracket de la persona y por supuesto del tax bracket para el año en el que esta persona hace los retiros. Cuando dice match, se refiere al aporte. Cuando digo match, me refiero a cuando match en inglés quiere decir parecido, ¿ok? Entonces, cuando una persona aporta, por ejemplo, $200 mensuales de su cheque, decide aportar a su 401k $200 mensuales, la empresa le dice, yo te voy a dar un 50% de match de lo que tú estás aportando. Entonces, esta persona lo que va a hacer es que de cada $200 que le aporte, la compañía le aporta 100, lo cual quiere decir que a su 401k van a ir entonces $300. ¿Qué beneficio tiene eso para la compañía? La compañía está deduciendo de su income a través de beneficios contractuales, está deduciendo de su income esos $100 que aporta para cada empleado. ¿Ok? Por Sí, supuesto. Ignacio, buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Te iba a comentar, yo muchas veces ahora no digo que el IRS es un participante, es un socio que tienes, quieras o no, es un socio silencioso que independiente, hagas lo que hagas, te va a quitar una parte como socio que es, quieras o no quieras. Sí, por supuesto. Está de hecho, mejor dicho, como tú lo acabas de decir. El IRS es tu socio y es a quien tú le rindes cuentas, ¿ok? Que se lleva una porción de tu dinero y que de paso, ¿ok? Tú como contribuyente no tienes absolutamente ninguna decisión ni ningún control sobre la cantidad de dinero que el IRS se quiere llevar de tu 401k, ¿ok? Porque, Socio irrevocable, además. ¿cómo? Socio irrevocable, además. Todo irrevocable y tomando decisiones unilateralmente. Si el IRS mañana decide que el income taxable es el 30%, pues se lleva el 30% de cada retiro que yo haga. Si yo tengo interés en sacar en un año, no sé, $36,000 a razón de $3,000 mensuales de mi 401k, cada vez que yo quiera sacar $3,000, pues no me van a dar $3,000. Si el tax bracket es el 30%, pues me van a dar simplemente $2,100. Aunque de mi 401k salieron 3,000. Pero bueno, mi socio, como acaba de decir Juan, se llevó la porción que él dictó que se tenía que llevar. ¿Ok? Ok, quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahora. Sí, buenos días, yo tengo una. En el caso de que ¿Aló? no sé muy bien manejar estos planes, en el caso de que la compañía no haga aportes, sino que los haga 100% la persona como tal, ¿cuál sería el plan con mejores beneficios entre una anualidad y un 401k para una persona? No sé si me explico bien. Creo que no entendí la pregunta. ¿Cuál es tu Ok. nombre? Empecemos por aquí. ¿Cuál es? María, María, María Aguirre. cuando puedas Eh, dar nombre a tu usuario en Zoom, porque dice ok, ya ahorita lo hago. así. Em, una persona que no tenga, que si, a ver, Adelante. que haga los aportes al 100% del 401k, ¿verdad? O que tenga un 401k individual, ¿cuál sería el beneficio que pudiese tener para escoger entre una anualidad o un 401k? Ok, empecemos por aquí. Si no existe un empleador, no es un 401k. Los 401k individuales no existen. Ok, para eso está el IRA, que el IRA es el Individual Retirement Account. Cuando una persona quiere abrir un plan de retiro en el que solo él va a hacer aportes, ¿ok? Entonces no abre un 401k porque no existe ese participante que empezamos diciendo que es el empleador, el patrocinante de ese 401k. Entonces, cuando una persona quiere abrir una cuenta de retiro de taxes diferidos, entonces esa persona simplemente abre un IRA. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, entonces el 401k, si una persona
simplemente quiere abrir una cuenta de retiro. No abre un 401k, sino que abre entonces un IRA. El 401k es el que patrocina a algún empleador. Por lo general, los empleadores hacen match o hacen un aporte porcentual del dinero que la persona pone allí. Hay empleadores que deciden aportar el 100% de lo que aportan sus empleados. ¿Ok? Por cada $300 que un empleado aporta, la compañía aporta $300 más, lo cual es buenísimo para el empleado porque básicamente está recibiendo $300 mensuales de regalo. Pero la compañía se beneficia deduciendo esos $300 de su income, lo cual le permite pagar menos taxes al final de cada ejercicio económico. ¿Ok? Ahora, hay compañías que no hacen match, promueven el 401k como un plan de ahorro para su retiro, para los empleados, ¿ok? Aunque ellos no hagan match, pero lo promueven. Y como son ellos quienes lo promueven y directo desde el cheque que le van a pagar al cliente, le sacan la participación o el aporte que cada empleado quiere hacer. Hay empleados que decidieron aportar $200 mensuales, otros $500 mensuales, lo que sea que les permita, el máximo que les permita aportar. Entonces, aunque el empleador no haga aportes, el empleador es el patrocinante de este plan, ¿ok? Por supuesto, es un plan tax deferred, le va a permitir a cada empleado diferir los taxes de esos aportes que hicieron. Y, por supuesto, las compañías que hacen match en los aportes de los empleados no solamente gozan del beneficio de poderlo deducir, como ya lo hemos dicho, sino que también gozan del beneficio de poder tener empleados más fieles. Los empleados son más leales porque no se buscan otro trabajo o no se buscan otra oportunidad en otra empresa porque los beneficios que probablemente obtengan en esta compañía no los van a conseguir en cualquier otra compañía. Entonces eso hace un ganar-ganar para ambos, tanto para el empleado como para el empleador. ¿Ok? Ok. Ok. Los non-qualified plans. Cuando usamos un non-qualified plan significa que el dinero que vamos a poner en el annuity es un dinero que ya pagó taxes, ¿ok? O que no proviene de un plan calificado por el IRS, ¿ok? Entonces, esto, cuando se hace un annuity en un non-qualified plan, se usa para aportar dinero que ya entonces fue taxado, pero donde su crecimiento difiere los taxes hasta el momento de su distribución. Por ejemplo, lo utilizan muchísimas personas cuando tienen, es que yo tengo $400,000 en el banco, ¿ok? Y no sé qué hacer con ellos, pero me preocupa porque ya tengo 55 años y quiero, bueno, vivir de ese dinero en el futuro, ¿ok? Entonces yo pongo esos $400,000 en un annuity, ¿ok? Y cuando yo quiera, empiezo entonces a recibir distribución de ese annuity que puse allí. O yo solía tener un apartamento y yo tenía un ingreso de la renta de ese apartamento, entonces vendí el apartamento y ahora no sé qué hacer con el dinero, pues entonces lo puedo poner también en un annuity y empezar a recibir distribución de ese annuity. ¿Se entiende eso? ¿O alguna pregunta? Mejor. Perfecto, perfecto. Ok. Cuando tú Entonces, dices que ese dinero ya viene taxado, perdón, es porque si vendió el apartamento, obviamente la venta paga el impuesto del producto de esa venta. depende si la persona hizo, algún tipo de equity en el apartamento, obviamente tendría que pagar taxes por el equity obtenido en el apartamento. Si una persona compra un apartamento en $300,000 y lo vende en los mismos $300,000, no tiene que pagar absolutamente nada de taxes. Por el contrario, si lo compró en 150 y unos años después lo vendió en 300, él tiene una ganancia de $150,000 que va a tener que pagar taxes sobre ese dinero en el ejercicio fiscal en el que hizo la venta y que por supuesto obtuvo esa ganancia. Cuando ya yo tengo ese dinero en mi bolsillo en el banco, yo soy responsable de enterarle al IRS lo que sea que me gané como un income tax, ¿ok? Y por supuesto ya ese dinero está taxado. Lo puedo poner en un annuity
donde los intereses que va ganando anualmente no van a pagar tax anualmente, sino en el momento de la distribución. Vamos a suponer que lo pongo en annuity durante 8 años y a los 8 años empiezo entonces a tomar dinero. Ok, el crecimiento que hubo en esos 8 años, yo cada monto que yo tomo en retiro de ese annuity tiene una porción del capital y una porción de intereses. Entonces se hace el cálculo de cuántos serían los intereses en esa porción y por supuesto pago taxes solamente sobre esa porción de intereses que gané. Esa sería la base imponible, solo los intereses. Correcto. Tipos de annuity según su aporte, ¿ok? Nosotros tenemos los single premium y los flexible premium. Esto es bien sencillo. El single premium es un solo aporte que yo hago y no vuelvo a hacer aportes más nunca en mi vida. De hecho, el annuity no me permite hacer más aportes, ¿ok? Y tenemos los flexible premium que me permite hacer un aporte grande o ir haciendo aportes chiquiticos y en algún momento ponerle un aporte más grande. Es decir, yo puedo hacer aportes a lo largo de los años, la cantidad de aportes que sea, ¿ok? Por supuesto, tengo algunos... Ignacio, Sí, adelante, Jessy. una pregunta. ¿Ese el Flexible Premium es el que nosotros podemos ir colocando, así como es el IUL, que uno va colocándolo mes a mes? Es Sí. ese, ¿verdad? Correcto. Ok. Ese te permite hacer aportes mes a mes, año a año. Voy a hacer aportes 4 años seguidos y después 4 años sin hacer aportes y luego continúo más adelante haciendo aportes. Simplemente te permite hacer múltiples aportes. En el caso del single premium, no. ¿Ok? En el caso del single premium es simplemente poner un dinero, hacer un aporte, digamos, inicial y ya no me permite hacer más aportes. ¿Ok? El single premium, bueno, para terminar de explicarlo, permite hacer un solo aporte en el momento de la creación del instrumento, sin necesidad de aportes adicionales, sin necesidad y, por supuesto, sin la posibilidad de hacer aportes adicionales, ¿ok? Normalmente es usado para hacer los rollovers con el dinero de la venta de un activo. El caso del cliente que vendió el apartamento, ¿ok? Pero no tiene interés en seguir haciendo aportes todos los meses, entonces hacemos un single premium para este cliente. O en el caso de la persona que hace un rollover, no, sí, yo me quiero traer el dinero que tengo en mi 401k para acá, pero yo no quiero seguir haciendo aportes. Me traigo ese dinero y ya, ¿ok? Entonces, en ese caso utilizamos también un single premium. En el caso del Buenos flex, días. le permite al... Disculpa, Adelante. una pregunta. Dos preguntas. Sí. Una persona puede tener dos annuities, una sencilla y una de aporte variable, y los rendimientos de esos annuities son iguales o son diferentes. Excelente pregunta, Belardo. Sí, la respuesta es sí. Una persona puede tener todos los annuities que quiera. Una persona puede tener 60 annuities si quiere. ¿Ok? Ah, mira, yo me traje un día un 401k y hice un single premium. Ok. Ah, mira, pero es que 2 años después vendí un apartamento. Hacemos otro single premium. Ah, no, es que yo quiero empezar ahora, después de muchos años, empezar a ahorrar. Le hacemos otro flexible premium. No hay ningún problema. ¿Ok? El rendimiento depende, por supuesto, del índice en el cual nosotros hagamos el allocation de ese dinero. Si en el allocation lo ponemos en un índice y ese índice da excelente rendimiento, pues el rendimiento va a ser excelente también. ¿Ok? Eso depende del el índice que el cliente escoja donde quiere poner su dinero. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos en números. ¿Ok? El Flexible Premium simplemente entonces permite hacer aportes continuos. Podemos hacer un aporte inicial y continuar haciendo aportes, pero me obliga a hacer aportes. Lo cual, cuando un cliente no tiene interés, por ejemplo, yo quiero hacer un rollover, pero yo no tengo interés en aportar absolutamente más nada por ahora, entonces utilizamos el Single Premium. Porque en el caso del Flexible Premium tiene que pasar por lo menos un año aportando y ese aporte no puede ser menor a $100 mensuales. ¿Ok? Ahora, Una pregunta, Ignacio. adelante, José. Hola, buenos días a todos. Desde aquí de Texas los saludo. Fíjate, cuando hacemos rollover a una de estas flexible, el cliente
no pierde digamos, mantiene su 401k y esos aportes mensuales con el empleador y el match en este caso. Luego entonces puede hacer, digamos, aportes mensuales, transferencias mensuales desde su 401k a la anualidad, ¿o no? Ok. La mayoría, por experiencia, ¿ok? La mayoría de los 401ks no te permiten hacer retiros mensuales o hacer rollovers mensuales, ¿ok? Probablemente algunos te pongan limitaciones porque esas condiciones las pone el banco, el administrador del 401k. Algunos administradores... Permiso, Ignacio. Ay, discúlpame. Disculpa que interrumpa. Déjame Pero terminar. sí quería clarificar. Sí, termina el punto. Pero quería aportar algo. Los de los 401k te ponen una limitación, por ejemplo, que es, tú te puedes llevar el dinero que tú aportaste, pero no el dinero que aportó el empleador, por ejemplo. Entonces no te puedes llevar absolutamente todo el dinero. Algunos te dicen, no, 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 no. Te puedes llevar el dinero después de 5 años. Antes de 5 años no puedes, a menos que tú ya no trabajes en esta empresa, entonces te lo puedes llevar todo. Pero mientras trabajes en la empresa, tienes que durar un periodo de 5 años. Eso depende del administrador y del contrato que tenga con la compañía, por supuesto. Patricia, continúa. Ok, gracias. Gracias, Ignacio. No, excelente, tal cual, para reforzar lo que dijiste. Pero sí quería añadir que si la persona sigue trabajando con el empleador y llega a la edad de retiro, que son los 59 años y medio, ellos pueden hacer retiros parciales del dinero que tienen allí. Entonces, sí es importante, independientemente de la compañía que tengan, porque es la ley. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que nos familiaricemos con eso para aquellas personas que están llegando a la edad de retiro, X cantidad, como les dije, parcial, no puede ser total, ellos van a seguir haciendo contribuciones, ok, en su 401k, pero sí pueden asegurar una porción de ese dinero porque ya llegaron a la edad de retiro. Lo que pasa So, es se que puede hacer la transferencia. buena intervención, Patricia, gracias. Pero son Gracias. dos cosas distintas. Una es el retiro que la persona puede hacer sin la penalización. Eso es tu banco que administra mi 401k, dame mi dinero, ¿ok? Y yo no tengo que pagar ninguna penalización porque ya tengo... No, claro, pero independientemente que yo puedo seguir trabajando, llegué a esa edad, yo puedo seguir trabajando con el empleador, pero vamos a suponer, yo tengo 150,000 allí, yo quiero hacer un retiro parcial de $100,000, yo siguiendo con mi 401k, haciendo aportes y a transferir los 100,000. En ese sentido tienes toda la razón, pero como el caso que estaba hablando el amigo de Texas es que él quiere preguntar si podemos hacer rollover, ¿ok? En el caso de rollover vas a tener, sin importar la edad que tengas, vas a tener las mismas limitaciones. De hecho, si haces un retiro de tu cuenta, mira, dame mi dinero, dame, no sé, $20,000, la empresa te va a cobrar los taxes de esos $20,000 que te va a dar porque ya no van a otro instrumento de la misma naturaleza de tax deferred, sino que van a tu cuenta personal. Y desde tu cuenta personal, como ya ese dinero pago taxes, no lo puedo volver a meter en la anualidad que tenía porque eso es un instrumento tax deferred y la naturaleza del Claro, que viene es ya taxable. correcto. Pero rollover sí se puede cuando llegas a los 59 años. Claro, Puedes hacer un rollover parcial, exacto. puedes hacer rollover todos los que quieras siempre y cuando el administrador del 401k te lo permita. Por eso es que es importante saber cuál es el contrato que tienen con el 401k. La mayoría de las personas, de los empleados, no tiene idea cuál es el contrato, simplemente con una llamada telefónica al administrador, al banco donde está el dinero, ellos pueden averiguarlo. Pero sí, lo que tú dices es verdad. A los 59 años y medio ya tú puedes tener libremente acceso a ese dinero. Pero si yo empecé a trabajar en esa empresa a los 56 y tengo 59 años y medio o tengo 60 y dice, no, entre los primeros, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de lo que decíamos, en los primeros 5 años tú no puedes hacer rollover del dinero que está aquí, definitivamente no lo vas a poder hacer. Pero eso depende de las condiciones. Correcto. ¿Ok? Según los... Gracias, Ignacio. No, por favor, no hay nada que agradecer. Un placer. Los annuities según el plazo para hacer los retiros. Hay annuities inmediatos, perdón, me fui para adelante. Hay annuities de retiros inmediatos y hay annuities diferidos, ¿ok? La principal compañía que nosotros utilizamos, que es National Life,
todos son diferidos. Es decir, yo no puedo poner un dinero hoy y empezar a cobrar dinero de allí mañana. Tengo que esperar un plazo de por lo menos un año. Los annuities inmediatos, por ejemplo, son los que utiliza la lotería de las compañías de lotería, ¿ok? Yo me saqué el Powerball y cuando yo me gano el Powerball lo que hace es que pone un annuity o pone el dinero en un annuity. Y si yo me gané 500 millones de dólares, yo no recibo 500 millones de dólares porque probablemente según el annuity que ellos calcularon, ellos ponían allí 300 millones de dólares y yo podría entonces recibir esos 500 millones que se supone que es el premio original a lo largo de 20 años, gracias a un annuity donde se puso el dinero. Por eso es que en la mayoría de los casos, cuando una persona gana la lotería, no recibe el monto que realmente se ofreció, porque el monto que realmente se ofreció es el monto que ellos darían a lo largo de 20 años. Entonces, esta persona, si lo quiere cobrar inmediatamente, le dicen, bueno, yo en lugar de poner ese dinero en un annuity que te vaya pagando a lo largo de los años los 500 millones de dólares, yo lo que tengo son 300 millones. Si quieres, te doy hoy 300 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, el annuity inmediato, entonces ese annuity donde yo vendí el apartamento, pongo el dinero del apartamento en un annuity y el mes siguiente, por favor, empieza ya a darme lo que sea que me vas a dar para yo tener un income. El diferido, hay que esperar entonces por lo menos un año. Hay gente que espera 2 años, 3 años, 10 años. Mientras más tiempo esperes, por supuesto, el income que vas a recibir de tu annuity va a ser muchísimo más grande. ¿Ok? Y por supuesto, como comenzamos hablando, nosotros tenemos la potestad de vender annuities con nuestra licencia de seguros de vida. Los tipos de annuities, según el retorno que tienen los annuities, son fijos, indexados y variables. Creo que eso lo explicó muy bien el video que pusimos al principio. El fijo simplemente crece a una tasa fija sin importar el comportamiento del mercado. ¿Ok? Mira, te vas a ganar el 3.5% por el resto de tu vida. Ok, yo puse el dinero cuando tenía 40 años y veo ese dinero otra vez cuando tenga 70 años y poco a poco a través de los años me gané el 3.5% sin importar si los mercados ganaban 25 o si los mercados perdían el 40%. Yo siempre me gané el mismo porcentaje fijo. ¿Ok? El indexado va de acuerdo a un índice. El variable, hablemos del último primero. El variable está a merced del mercado. Si este año el mercado ganó el 10%, yo me gano el 10%. Si el año siguiente ganó el 12%, yo me gano el 12%. Pero si al año siguiente perdió el 40%, yo pierdo el 40% del dinero que tengo en mi annuity. Ese es el variable. Para vender el variable necesitas una licencia adicional que pudiera ser la serie 6 o 7. En este caso, los que no la tienen, simplemente podemos vender el fijo y el indexado. Y el indexado es más o menos una combinación de los dos. ¿Por qué? Bueno, porque me garantiza que yo no pierdo dinero, tengo un piso ante las pérdidas. Si yo puse un annuity, un rollover de mi 401k y puse $200,000 y al año siguiente se perdió el 40% porque hubo un desastre económico, como pasó en el año 2008 acá en los Estados Unidos, yo tengo exactamente la misma cantidad de dinero, $200,000. Al año siguiente resulta que se ganó el 20%, pues yo me gané el 20%, ahora no tengo 200, tengo 240. Entonces, ese indexado me va a permitir participar con el 100% y hasta más de las ganancias que se reflejan año a año, y en aquellos años donde hay pérdidas, simplemente yo me quedo exactamente igual. Es la mejor manera que hay para proteger el dinero y para dejar el dinero, por supuesto, sujeto a tener ganancias las más altas posibles en aquellos años donde realmente hay ganancias. ¿Ok? Ahora, ¿por qué comprar un annuity? ¿Quién necesita un annuity? Bueno, primeramente, cuando una persona tiene interés en hacer una cuenta de retiro y no califica, por ejemplo, para el seguro de vida. Yo tengo una cliente que hasta hace poquito me la rechazaron 2 compañías de seguros. Desafortunadamente ya no es asegurable, pero ella tiene interés en crear una cuenta de retiro. Entonces, definitivamente, para ella, el annuity es la mejor opción. ¿Ok? Porque quieres crear una cuenta de income, es decir, porque yo tengo un dinero y quiero garantizarme que voy a recibir un income por el resto de mi vida, entonces pongo el dinero en un annuity y empiezo a recibir income en el año que sea
Y ese income, por supuesto, va a formar parte de mi garantía y de mi tranquilidad financiera cuando yo decida empezar a tomarlo. ¿Ok? Para garantizar y asegurar los ahorros que hasta ahora he logrado acumular. Porque si yo he ido ahorrando en mi 401k, yo no quiero que de la noche a la mañana o en cualquier año yo vaya a perder mis ahorros y resulta que mi pensión o mi cuenta de retiro se vea entonces afectado. Porque también es un vehículo de ahorro, es un vehículo que te permite acumular dinero y que por supuesto va a ganar intereses, por supuesto con las bondades que ya hablamos de no tener ningún tipo de riesgo de pérdida. Porque quiero diferir o puedo diferir los taxes del crecimiento del dinero que estoy poniendo allí. Hace muchísimo sentido entonces comprar un annuity cuando yo tengo interés en no pagar los taxes anualmente, sino en el momento en que lo vaya a distribuir o a retirar. Y por supuesto, para distribuir el dinero ordenadamente. Supongamos que un papá, ¿ok? Esto es un caso real. Una mamá tiene un hijo con parálisis cerebral, ¿ok? Y resulta que la mamá ya tiene 60 y algo de años, el hijo tiene 30 y algo de años, pero el hijo está en una silla de ruedas donde él ni siquiera puede mover los dedos para poder, esas sillas eléctricas de ruedas que son eléctricas, él ni siquiera puede hacer ese movimiento para trasladarse por sí mismo. Es decir, él es una persona que definitivamente por el resto de su vida va a necesitar de cuidados, pero no puede trabajar. Entonces su mamá lo que hizo fue que hizo un annuity para garantizarle a ese hijo que cuando ya ella no esté y no pueda cuidar de él, ese niño tenga un income garantizado para que pueda pagar sus enfermeras, para que pueda pagar su comida, para que pueda pagar sus costos de vida normal, o por lo menos para que pueda vivir en una casa donde, de atención, donde le puedan dar toda la atención médica que él requiere. Entonces ella lo que quiere simplemente es distribuir un dinero ordenadamente. Yo creo que todos los meses, si esa casa de atención o esa enfermera le cuesta $3,000 mensuales, yo voy a poner un dinero para que entonces él tenga esos $3,000 mensuales y que el día que papá Dios me llame y ya yo no esté aquí, entonces él pueda seguir viviendo, porque si no, el panorama de ese muchacho, la verdad que no es nada bueno. ¿Ok? Preguntas. No hay preguntas. Ok. Sí, Ignacio, Adelante. disculpa. Mira, ¿cuánto es el mínimo que una persona puede invertir en una anualidad? ¿Con cuánto puede comenzar? Ya lo vamos a ver. Gracias. Vamos a ver ahorita que hagamos un ejemplo matemático, ¿ok? ¿Quién más tiene preguntas? Ignacio, yo tengo una preguntita, ¿verdad? Con referencia a la anualidad. Primeramente, buenos días a todos, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. Quería saber, ¿verdad? ¿En qué tipo de anualidad entraría? Estoy completamente seguro que es la indexada, ¿no? Pero ¿en qué tipo de de las otras clasificaciones que estás exponiendo allí entraría en una anualidad en la cual la persona, después que se compra una casa, ¿verdad? Porque la anualidad muchos la utilizan para cuando van tanto para una compra como cuando ya tienen una casa, cuando ellos quieren reducir cuando quieren reducir, por decir, tienen un préstamo a 30 años y lo quieren reducir a 20. Muchos utilizan una anualidad, pero quisiera saber qué tipo dentro de la clasificación que acabas de poner entraría esa anualidad, ya que es bastante, la gente lo pregunta bastante. Perfecto. Primeramente, Alejandro, es tu nombre, ¿no? Sí, perfecto, claro que sí. Alejandro, es primera vez en mi vida que yo escucho que alguien utiliza una anualidad para prepagar un mortgage. No conocía ese caso. Y te digo por qué creo poco probable que eso sea así. Primero porque la anualidad tiene ciertas condiciones, sobre todo si está dentro de un Qualified Plan. Tiene ciertas condiciones bajo las cuales tú no puedes accesar libremente ese dinero. Uno, porque tiene limitaciones de edad. Dos, porque tiene limitaciones para el uso del dinero. Puedes tomar algunos préstamos sobre la anualidad, ¿ok? Pero no puedes tomar la totalidad de la anualidad. Recuerda, la anualidad es un instrumento que está hecho únicamente para retiro. No está hecho para absolutamente más nada, sino para la distribución de un dinero en algún momento específico
para retiro, ¿ok? Para retiro o para obtener un income en algún momento, ¿ok? Por lo general, cuando yo tengo un mortgage y quiero prepagar el mortgage, es mucho más eficiente utilizar un seguro de vida permanente o un IUL. Porque en ese instrumento yo sí tengo acceso al dinero y lo puedo utilizar para lo que yo quiera. La anualidad realmente no sería el instrumento más eficiente. Pero es que yo no estoy hablando de prepagar, o sea, es decir, estoy hablando de reducir el tiempo, ya que estoy colocando un ejemplo de 30 años. Estoy colocando para ver si lo puedo pagar en 25 o en 20 años. No, Prepagar significa pagarlo de una vez. Estás preparado. Obviamente en 20 años yo creo que tendría unos beneficios de ese dinero, digo yo, ¿no? Por supuesto, vas a tener beneficios de ese dinero, pero por ejemplo, tú no puedes accesar libremente ese dinero. Para poder tomar el dinero tienes varias condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que el dinero tiene que ser utilizado para estudios. Entonces, para tus estudios, no los de tus hijos. Entonces, en ese caso sí tienes acceso a la anualidad. Otra de ellas es que el dinero tiene que ser utilizado para comprar una vivienda, siempre y cuando sea vivienda principal. Ya tú compraste la vivienda 20 años atrás. No puedes utilizar el dinero libremente para pagar entonces la vivienda que ya compraste. Por eso te digo, es primera vez que lo escucho, lo voy a revisar, lo voy a investigar. La verdad es que si consigo más información, te la hago llegar, pero hasta ahora. Perfecto, gracias Ignacio. Sí, ahí están utilizando algún tipo de estrategia con eso, porque La estrategia normal es, probablemente ellos le llaman anualidad, pero recuerda lo que empecé diciendo al principio. Sí, claro. Anualidad es el seguro de vida permanente, es una póliza, es una anualidad que yo estoy poniendo dentro de una póliza de vida. Y como la pongo dentro de una póliza de vida, tiene muchísimas más ventajas, entre ellas el acceso al dinero. ¿Ok? Entonces probablemente ellos le hayan llamado en algún momento una anualidad, pero no terminaron de decir que estaba dentro de un seguro de vida permanente. ¿Ok? Ignacio, buen día nuevamente. Al tema anterior que tú estabas hablando de ejemplos de anualidades y se lo quería compartir al grupo, todos tenemos amigos que están haciendo Uber o están haciendo cualquier este tipo de aplicaciones o trabajan por su cuenta y ya están por encima de los 50 y quizás un IUL para su nivel de ahorro no les da como para tener un buen ahorro o un buen retiro. En cambio, una anualidad junto con un término es una muy buena opción. Entonces ahí tenemos un mercado inmenso de todas estas personas donde el deber de nosotros es educarlo y decirle por qué las cualidades de una anualidad para un retiro. Quizás no le vaya a hacer lo que ellas, las expectativas que venden los influencers, pero hay que enseñarles de que dependiendo de sus ingresos o lo que ahorren, pueden tener un buen retiro. Voy a utilizar una frase que hemos visto muchísimo acá en las clases que se llama infoxicación. Es increíble cómo en las redes sociales todo el que monta un video quiere pretender saber más que personas. O sea, mira, si tienes dolor de estómago, tómate esto, esto y esto, y la gente prefiere hacer lo que el influencer o lo que esta persona publicó en las redes sociales en lugar de ir a un médico y hacerlo por la vía tradicional. Eso no solamente pasa en el mundo de la medicina, pasa en el mundo en todos los aspectos, incluyendo en las finanzas. Entonces, les agradezco a todas sus intervenciones, son muy valiosas, pero desafortunadamente no pudimos hacer ningún ejemplo práctico. Les prometo que mañana hacemos solamente ejemplos prácticos para que entonces veamos a fondo lo que preguntaba hace un ratito una persona, que cuánto era el rendimiento de una anualidad, que cómo se comportaba. Entonces mañana vamos a ver, cómo diseñar la anualidad, ver los montos máximos y los montos mínimos que yo puedo hacer aportes en una anualidad y por supuesto ver en números, en ejemplos prácticos, cómo se hace una anualidad y cómo funciona una anualidad. Por ahora vamos a terminar con algunas conclusiones sobre las anualidades y todo lo que vimos hoy. Yo sé que para muchos de ustedes el tema anualidad es más o menos nuevo, para algunos otros no, porque muchos de ustedes ya incluso las han vendido a sus clientes y han hecho ejemplos varias veces. Pero en todo caso, las anualidades básicamente lo que van a ayudar a una persona es a tener y a generar un income de por vida. Y voy a hacer una salvedad aquí. Eso depende de que hayamos escogido el instrumento adecuado, porque hay anualidades que no tienen ingreso de por vida. Por eso digo que hay que escoger el instrumento adecuado. Es una herramienta financiera que ayuda a proteger
el dinero que pudiera estar en riesgo. Eso creo que ya lo tenemos más que claro, lo vimos en el videíto inicial, que se los voy a pasar por los distintos grupos bueno, déjame copiar el ¿cómo se llama? El URL El link. del video para entonces ponérselos acá en el chat. Acá se los estoy poniendo. En todo caso, este es el URL para que ustedes puedan ir directamente al video en el YouTube. Lo consiguen en YouTube, lo pueden conseguir también en el canal de Alza Insurance que está en YouTube. Aquí tengo un par de preguntas antes de continuar. ¿En la anualidad se puede colateralizar el cash value como en el IUL? Sí se puede colateralizar, Rudy, pero en menor porcentaje. ¿Ok? Yo puedo tomar préstamos sobre la anualidad, claro que sí. En el caso de la anualidad, sí estoy obligado a devolver el dinero, no como en el IUL. Dumb Money, esa es la película que hablabas tú, Eliu, claro que sí. Ok, los demás son agradecimientos, yo les agradezco mucho esas palabras lindas. Entonces, es una herramienta financiera que ayuda a proteger el dinero que pudiera estar en riesgo. Lo mejor de todo es que, díganme ustedes, ¿qué cliente no le va a gustar tener su dinero con las mismas posibilidades y los mismos chances de ganar dinero como los tiene a riesgo, pero quitando por completo el riesgo de pérdida? No significa que tenga posibilidades de ganar menos. Voy a ganar las mismas cantidades de dinero que ganaba poniéndolo a riesgo. La diferencia está en que aquellos años de pérdida simplemente no me voy a ver afectado, ¿ok? Son una estrategia de dinero para distribuir, perdón, dinero a plazos según su preferencia. Ya vimos el caso de una persona que tiene un 401k y quiere que le dure toda la vida y que no se le agote. Puede utilizar una anualidad. Puede ser el caso de la mamá que su hijo está en una silla de ruedas para que no se vea afectado. También el caso permite a las personas no asegurables y con altos costos de seguro crear una fuente de income, ¿ok? Esto es para aquellos casos donde las personas simplemente no son asegurables. Podemos ofrecer entonces una anualidad como un instrumento de acumulación de dinero, ¿ok? Quiero saber si hay alguna pregunta, que ya nos estamos yendo. Sí, yo tengo una, disculpa. ¿Cuál es la limitación de edad? ¿Cuál es la qué, perdón? La edad límite. ¿Cuál es la limitación de edad para un annuity? Sí, la edad límite. Ok, mañana lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos prácticos, porque hay instrumentos que sí te permiten crear una anualidad para niños, ¿ok? En caso de que lo quieras hacer, y hay instrumentos que no te lo permiten, que tienes que tener por lo menos 15, 16 años. Entonces, mañana cuando hagamos algunos ejemplos, nos vamos a dar cuenta cuáles son los instrumentos que yo le puedo ofrecer a un niño de 1 año, donde vamos a suponer, yo les confieso, yo tengo un cliente que él a sus 3 hijos les hizo un Roth IRA, y la razón por la que se los hizo es porque él quiere que cuando ellos estén viejos, como sabe que no van a tener acceso libremente a ese dinero, cuando ella quiere, cuando sus hijos estén viejos, tengan el mayor income posible y bueno, pasen, digamos, una vejez más tranquila gracias a esas decisiones que tomó su papá muchísimos años atrás. Entonces, mañana en los ejemplos vamos a ver entonces cuáles son las edades que nos permiten los distintos instrumentos, los límites de edad que nos van a permitir, ¿ok? No sé. Ignacio, muchísimas gracias. Adelante, Omar. Bueno, pues, con mucho gusto, compañero aquí, Omar Mor. Disculpen el ruido, pero estoy llegando a una reunión aquí y hay bastante gente. Ajá. Ignacio, ¿puedes poner nuevamente el link para el video? Está puesto en el chat de esta conversación. Busca el chat de esta, ¿cómo se llama? De esta reunión y allí lo vas a conseguir. Lo copias o te lleva directo al video. ¿Ok? Ignacio, muchísimas gracias por enseñarme algo nuevo hoy. Te lo agradezco porque yo tengo un Roth IRA, ya tengo 6 años con el Roth IRA, ¿verdad? Y me voy enterando el día de hoy que yo puedo proteger las ganancias, yo puedo proteger, ¿verdad? El capital con una anualidad, de verdad que no sabía. Así Y es. hoy lo aprendí. Mi consejo, Agradecido contigo. Y también tengo los mutual funds.
pero no sé si los mutual funds también sí puedo hacerlo o no. Son dos instrumentos distintos, ¿ok? Sí, claro, obviamente. Sí. Roth IRA puedes ponerlo haciendo los mismos aportes que haces hoy día, puedes ponerlo en un annuity y continúas haciendo tus aportes. Es muy inteligente tener un Roth IRA porque es un instrumento que te va a dar income tax free en el futuro. Hace mucho más sentido que el Por IRA. supuesto que sí, por supuesto que sí. Los mutual funds que Lo tienen, vivo. si Sí, tú lo digo por experiencia propia porque para mí, si la persona en verdad quiere llegar a una cierta edad con bastante dinero, no hay otro camino, bueno, aparte de los otros, más inteligente que un Roth IRA. Y ahora mismo, y si ahora yo lo puedo proteger, si hay un crash financiero que va a venir, va a venir, pero esos son economic cycles y cada uno pues puede protegerse, pero de verdad que me alegra mucho por aprender esto y gracias a ti por eso. Alejandro, hay grandes malas expectativas para este año, grandes, porque aparentemente, sobre todo en el mundo bélico, hay muchísimas tensiones y obviamente eso afecta los mercados bursátiles, ¿ok? Pero en todo caso, la diversificación es lo que nosotros tenemos que lograr y es lo que siempre recomendamos a nuestros clientes. Entonces, bueno, simplemente esto es un instrumento más, esto es por supuesto, una posibilidad de continuar ayudando a nuestros clientes y, por supuesto, entender que para el cliente esto es puro beneficio, no tiene absolutamente ¿cómo se llama? Ninguna desventaja y no le cuesta absolutamente nada a nuestro cliente. Hacemos un rollover y el cliente no tiene que ponerse la mano en el bolsillo, pero con ni $1, lo cual hace que sea para el cliente muchísimo más atractivo. Lindo día perfecto, perfecto. Gracias, Ignacio. Vamos con los ejemplos prácticos de el annuity, ¿ok? Un abrazo para usted. Feliz día. Gracias, Ignacio. Feliz día. Hasta luego.